Imagina una escena tan grotesca, tan absolutamente repugnante, que revuelve el estómago solo de visualizarla. Un padre, de pie sobre un altar de piedra bruta, con la luz parpadeante de una antorcha iluminando el rostro aterrorizado de su propia hija amada. En la imaginación popular y en innumerables clases de escuela dominical alrededor del globo, se nos enseña que Jefté, uno de los jueces de Israel, realmente clavó un cuchillo en su única hija y quemó su cuerpo como una ofrenda a Yahweh. Este es un escenario de pesadilla que pinta al Dios de la Biblia como una divinidad no muy diferente del sanguinario Moloque de los amonitas, exigiendo lo impensable. Sin embargo, si hojeas las páginas de tu Biblia hasta el Nuevo Testamento, específicamente a Hebreos capítulo 11, encuentras algo que desafía toda la lógica humana y el razonamiento moral. Allí, consagrado en la ilustre galería de la fe, hombro a hombro con gigantes espirituales como Moisés, que abrió el Mar Rojo, y David, el Innotitzim, hombre conforme al corazón de Dios, está el nombre de Jefté. Esto nos presenta una paradoja teológica que es absolutamente agonizante de resolver si nos atenemos solo a la lectura superficial del texto. ¿Cómo podría el Espíritu Santo de Dios inspirar al autor de Hebreos a elogiar a un hombre que cometió el único acto que Dios explícitamente llama una abominación, que él odia? Si Jefté realmente incineró a su hija para cumplir una promesa precipitada, su presencia en el Nuevo Testamento no es solo un error. Es un escándalo que amenaza con deshacer la consistencia moral de toda la Escritura. Nos quedamos con la pregunta perturbadora: ¿recompensa Dios el sacrificio infantil o hemos malinterpretado trágicamente esta historia durante siglos? Para resolver esta antigua escena del crimen, no podemos confiar en la tradición o en representaciones artísticas que han distorsionado la narrativa durante 2000 años. Necesitamos realizar una auditoría forense del propio texto bíblico. Necesitamos mirar más allá de la traducción y cavar en los detalles valientes de la lengua hebrea, en las leyes rígidas del Levítico y en la geografía desesperada del antiguo Oriente Próximo. ¿Y si te dijera que la tragedia de la hija de Jefté no fue una ejecución sangrienta, sino algo tal vez aún más doloroso para un israelita antiguo? ¿Y si la evidencia ha estado allí todo el tiempo, escondida en los matices de una única conjunción hebrea y en las palabras específicas usadas para su luto? Prepárate, porque lo que estamos a punto de descubrir reescribirá completamente tu comprensión de este villano y revelará a un Dios mucho más complejo de lo que jamás imaginaste. Si eres alguien que rechaza las respuestas superficiales y sientes un hambre genuina por desentrañar los misterios más complejos y profundos de las Escrituras sagradas, sabe que has encontrado tu refugio intelectual y espiritual. Este canal está dedicado a excavar verdades olvidadas, quitando las capas de polvo y tradición para exponer la belleza cruda de la palabra de Dios, exactamente como fue intencionada para los oyentes originales. Antes de partir hacia las montañas de Galaad y reexaminar esta escena polémica, te invito a convertirte en un miembro oficial de este equipo de investigación bíblica. Haz clic en el botón de Me gusta ahora mismo para impulsar este contenido a otros buscadores de la verdad y asegúrate de que tu suscripción esté activa para no perderte ningún descubrimiento. Aprovecha este breve momento para comentar abajo desde qué ciudad o país te estás conectando hoy. Es un honor saber desde dónde parte cada uno de ustedes en esta jornada transformadora hacia el corazón del texto bíblico. Para comprender la gravedad de esta historia, necesitamos dejar la comodidad del siglo XXI
y transportarnos a las tierras áridas y turbulentas de Galaad, alrededor del 1100 a.C. Estamos en una región fronteriza, el viejo oeste de Israel, separado de las tribus principales por el río Jordán y peligrosamente vecino a los amonitas, adoradores de dioses crueles. No imagines templos dorados o sacerdotes organizados. Imagina una sociedad tribal fragmentada, viviendo bajo la sombra constante de la guerra y la aniquilación. El aire es pesado con el olor a polvo y el sonido distante de tambores de guerra enemigos. En este escenario caótico, la ley de Dios muchas veces se mezclaba con las supersticiones paganas de los vecinos, creando un ambiente espiritual confuso donde la fe genuina luchaba por sobrevivir en medio del miedo y la ignorancia. Es aquí donde encontramos a Jefté, un hombre moldeado por el rechazo y endurecido por la batalla. Jefté no era un líder pulido, era un proscrito, el hijo ilegítimo de una prostituta, expulsado de casa por sus propios hermanos y forzado a vivir como un bandido en la tierra de Tob. Imagina el dolor punzante de un hombre que creció sabiendo que no era deseado, liderando una banda de hombres ociosos, mercenarios que vivían por la espada. Este rechazo social formó un agujero profundo en su alma, una necesidad desesperada de validación y aceptación. Cuando los ancianos de Galaad, en pánico ante la invasión amonita, imploran que él los lidere, Jefté ve más que una oportunidad militar. Ve la oportunidad de restaurar su honor y ganar un lugar en la mesa. Pero esta ansia por aceptación y victoria a cualquier costo preparó el terreno para el error teológico más trágico de su vida, llevándolo a intentar negociar con el Todopoderoso. Necesitamos también entender el peso aplastante que la herencia y la descendencia tenían en la mente de un hombre del antiguo Oriente Próximo. En aquella cultura, la inmortalidad no era vista solo como una vida después de la muerte, sino como la continuidad de su nombre a través de los hijos y nietos. Un hombre sin descendencia era un hombre borrado de la historia, como si nunca hubiera existido. La casa de un hombre era su vida. Por lo tanto, cuando hablamos de sacrificio o pérdida en esta narrativa, no estamos hablando solo de dolor emocional momentáneo, sino de una catástrofe existencial. La extinción del linaje familiar era considerada una maldición divina, un destino peor que la propia muerte física. Es con esta mentalidad, donde el futuro de la familia es el bien más preciado, que debemos leer el drama que se desarrolla en los versículos siguientes. Fue bajo esta presión insoportable, la guerra inminente, el deseo de probar su valor y la influencia sutil de la religiosidad transaccional de los paganos vecinos, que Jefté abrió la boca precipitadamente. Los amonitas adoraban dioses que exigían pagos altos por favores, y Jefté, en un momento de debilidad teológica, trató a Yahweh como un ídolo pagano. Si entregares a los amonitas en mis manos, prometió, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa, lo ofreceré en holocausto. Él intentó comprar la garantía de la victoria. El texto nos dice que el Espíritu del Señor ya estaba sobre él. La victoria ya era suya por la gracia, pero su inseguridad humana habló más alto. Él armó una trampa para sí mismo, una promesa solemne que no podría ser rota según la ley de la época, sin darse cuenta de que el precio sería cobrado en la moneda más cara posible. El clímax de este acto de contextualización ocurre en el retorno triunfante de Jefté a Mizpa. La batalla fue ganada, la masacre evitada, y el héroe vuelve a casa esperando ser saludado, tal vez por un animal doméstico, una oveja o cabra, que solía habitar la planta baja de las casas antiguas. Pero el destino o la ironía divina que expone nuestra necedad intervino. La puerta se abre. No sale un animal, sale su hija, su única hija.
Ella viene danzando con panderos, celebrando la victoria del padre. El texto dice específicamente, ella era hija única. Fuera de ella no tenía él ni hijo ni hija. En aquel instante, el sonido de los panderos debe haber sonado como martillazos fúnebres en los oídos de Jefté. La victoria militar se transformó instantáneamente en derrota personal absoluta. Él rasga sus vestidos, no solo en tristeza, sino en total desesperación, pues se da cuenta de que su intento de manipular a Dios le costó su propio futuro. Aquí reside la llave maestra que abre este enigma bíblico y resuelve la aparente contradicción moral. Jefté no asesinó a su hija en el altar, sino que la entregó a una muerte civil a través de la dedicación perpetua e irrevocable al servicio exclusivo del tabernáculo. La ofrenda quemada debe ser comprendida aquí no como una inmolación física, prohibida por la ley, sino como una consagración total, donde la vida de la joven fue separada de tal forma que ella jamás podría casarse o generar descendientes. La verdadera catástrofe que devastó el corazón de aquel padre no fue el derramamiento de sangre, sino la extinción brutal y definitiva de su propio linaje y herencia en Israel. La gran revelación es que Jefté no cometió un filicidio abominable. Él inadvertidamente condenó a su única hija a un celibato forzado, cortando su propio árbol genealógico de raíz y transformando su victoria militar en un funeral para el futuro de su familia. Para validar esta tesis revolucionaria, necesitamos primero confrontar la naturaleza del propio Dios de Israel. Si aceptamos la interpretación literal del sacrificio humano, nos vemos forzados a creer que Yahweh, el Dios que explícitamente prohibió a Israel imitar las abominaciones de los cananeos en Deuteronomio 12:31, aceptaría de buena gana una ofrenda que él mismo llamó detestable. Los dioses vecinos, Moloque y Camos, se alimentaban de la sangre de niños. Yahweh se diferenciaba radicalmente de ellos por la santidad de la vida. Sería teológicamente esquizofrénico que el Espíritu del Señor capacitara a Jefté para liberar al pueblo de la opresión pagana, solo para que ese líder culminara su victoria con el acto pagano supremo. La Biblia es clara. Dios provee el carnero para Abraham para sustituir a Isaac. Él nunca exige a Isaac. Jefté, a pesar de su rusticidad, conocía la historia de Israel lo suficiente para saber que un cadáver humano profanaría el altar de Dios, haciendo el sacrificio inválido y repugnante, no una ofrenda aceptable. La segunda evidencia crucial está escondida en la gramática hebrea, específicamente en una pequeña letra que cambia todo el destino de esta narrativa, la conjunción Bau. En Jueces 11:31, cuando Jefté hace el voto, la mayoría de las traducciones dice, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Sin embargo, eruditos hebreos señalan que la Bau es frecuentemente disyuntiva, significando o. La lectura correcta sería, cualquiera que saliere de mi puerta será del Señor, o lo ofreceré en holocausto. Esto introduce una cláusula condicional vital. Si salía un animal, sería sacrificado. Si salía una persona, sería consagrada exclusivamente al Señor, pues la ley prohibía el sacrificio humano. Jefté, un hombre que negociaba palabras con reyes amonitas, formuló su voto con una especificidad jurídica que permitía la dedicación en lugar de la muerte. Un matiz que se perdió en las traducciones occidentales simplificadas a lo largo de los siglos. Profundizando en el texto, encontramos la reacción de la hija, que es la pieza más reveladora de este rompecabezas forense. Cuando ella se da cuenta del destino que le aguarda, no pide tiempo para llorar su muerte inminente, ni para despedirse de la vida. El texto hebreo
repite insistentemente la palabra Betulim. No es su virginidad. Ella dice, déjame ir a los montes y llorar mi virginidad. Si ella estuviera a punto de ser quemada viva, llorar por no haber tenido relaciones sexuales sería una prioridad absurdamente trivial, rayando en la locura. Alguien en el corredor de la muerte llora la vida que está perdiendo, la luz del sol que no verá más. El enfoque obsesivo en la virginidad señala claramente que la tragedia no era el fin de su existencia biológica, sino el fin de su función social y biológica como mujer en Israel. Ella viviría, pero nunca sería madre. Visualicemos esta escena en los montes de Galaad para sentir el peso de esta evidencia. La hija de Jefté y sus compañeras pasan 2 meses en luto. Ellas no están preparando un funeral. Están lamentando un matrimonio que nunca sucederá. En la cultura israelita antigua, como vimos, la inmortalidad y la bendición divina estaban intrínsecamente ligadas a la procreación. Para una mujer judía, ser privada de la maternidad era una forma de muerte, en vida, una vergüenza social profunda. Su luto tiene todo el sentido si el destino es el celibato perpetuo y la soledad del servicio en el santuario, lejos de la familia y de la esperanza de hijos. Ella estaba llorando la muerte de sus futuros hijos, la extinción del linaje de su padre, no su propia ejecución física. Esta distinción textual es el grito silencioso de la narrativa que hemos ignorado por demasiado tiempo. Pero, ¿dónde viviría ella esta vida de consagración? La Biblia nos proporciona precedentes históricos claros que sostienen la idea de un servicio dedicado para mujeres. Éxodo 38:8 y 1 Samuel 2:22 mencionan específicamente a las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Había una orden establecida, un grupo de mujeres separadas para tareas asociadas al santuario. Aunque no fuesen sacerdotes, ellas tenían un papel reconocido y vivían en un estado de santidad y separación. Jefté no necesitó inventar una nueva categoría. Utilizó una estructura existente. Al cumplir el voto, él la transfirió de la jurisdicción paterna a la jurisdicción divina. Ella pasó a pertenecer al tabernáculo, sirviendo a Dios a tiempo completo, semejante a una nazarea, o en términos modernos anacrónicos, una monja, removida de la sociedad común y reservada para lo sagrado. Algunos pueden cuestionar el uso de la palabra holocausto, hola, si no hubo fuego real. Sin embargo, el lenguaje bíblico es rico en metáforas de sacrificio total. En Romanos 12, Pablo nos exhorta a hacer sacrificios vivos. El término olá significa aquello que sube, indicando una entrega total e irrevocable a Dios. La vida de la hija de Jefté subió para Dios. Ella fue completamente consumida por el servicio divino, dejando de existir para el mundo secular, para el matrimonio y para la herencia de la tierra. Ella fue quemada metafóricamente en el altar de la dedicación, consumiendo todas las esperanzas terrenales de su padre y de ella misma. Esta interpretación honra el lenguaje sacrificial sin violar la ley moral de Dios contra el derramamiento de sangre inocente, armonizando la teología del Antiguo Testamento con la ética divina consistente. Por último, el epílogo de la historia en Jueces 11:39-40 sella esta conclusión con un detalle que sería irrelevante en caso de muerte. El texto dice, «E hizo con ella conforme a su voto, y ella nunca conoció varón». Percibe la conexión directa. El cumplimiento del voto es explicado por la frase, «ella nunca conoció varón». Si ella estuviera muerta, esto sería obvio y redundante. La Biblia destaca su virginidad perpetua como la consecuencia continua del voto. Además, el texto menciona que las hijas de Israel iban anualmente a lamentar a la hija de Jefté.
La palabra hebrea aquí, Tanakh, es mejor traducida como celebrar, recontar o conversar con. No vas anualmente a conversar con una persona muerta y cremada. Vas a visitar a alguien que está viva, pero enclaustrada o separada. Ellas iban a prestar solidaridad a aquella que sacrificó su herencia por la promesa de su padre. Al remover las lentes sangrientas de la tradición y ver la verdad bíblica, la imagen de Dios es restaurada ante nuestros ojos, pasando de un tirano caprichoso a un soberano consistente. Esta interpretación nos muestra que Yahweh no es una divinidad contradictoria que prohíbe el sacrificio humano en la ley solo para aceptarlo en la práctica. Él es el santo que tolera líderes imperfectos sin jamás violar su propia naturaleza moral. La tragedia de Jefté no revela la crueldad de Dios, sino la profundidad de la confusión humana. Dios permitió que Jefté sintiera el peso aplastante de sus propias palabras, no porque él deseara el sufrimiento de aquella familia, sino para enseñar a Israel y a nosotros que la fe genuina no opera a través de contratos sombríos. El silencio divino no fue aprobación, fue un juicio permisivo que dejó a un hombre cosechar los frutos amargos de su teología distorsionada. El núcleo del error de Jefté y la lección moral más urgente para nosotros es el peligro devastador de la fe transaccional. Incluso con el Espíritu del Señor ya reposando sobre él, la garantía suprema y gratuita de la victoria, Jefté sintió una inseguridad profunda que lo llevó a intentar cerrar el trato con un soborno espiritual. Él trató al Dios del pacto como a un ídolo pagano cualquiera, cuyos favores necesitaban ser comprados con promesas extremas e innecesarias. El voto precipitado no añadió ni una sola gota de poder a su espada. La batalla fue ganada por la gracia, pero el voto fue motivado por el miedo y por la falta de conocimiento de quién es Dios realmente. Jefté intentó manipular al Creador, transformando la relación sagrada de confianza en una transacción comercial fría, y el costo de ese intercambio fue la alegría de su propia vida. En última instancia, esta narrativa antigua se yergue como un monumento solemne a la suficiencia de la gracia y a la futilidad de nuestros intentos de añadir algo a la obra de Dios. Jefté quería desesperadamente ganar aquello que ya le había sido dado gratis, y al intentar pagar por el don gratuito, transformó una celebración de liberación nacional en un luto perpetuo y solitario. La aplicación teológica nos golpea con fuerza total. No necesitamos, y jamás debemos, hacer promesas grandiosas, negociar nuestra devoción u ofrecer sacrificios tontos para convencer a Dios de amarnos o bendecirnos. Intentar comprar el favor divino es un insulto a su bondad. La historia nos invita a dejar nuestras monedas de cambio en la entrada del santuario y a descansar en la seguridad de que Dios actúa por quien Él es, no por lo que prometemos hacer. Mira ahora en el espejo de tu propia alma. ¿Ya has estado en los zapatos desesperados de Jefté? Tal vez no en un campo de batalla polvoriento en Galaad, sino en la sala de espera fría de un hospital, en la oficina tensa de un gerente de banco, o en el silencio ensordecedor de tu habitación a Bisinasei, las 3 de la mañana. La presión de la vida aumenta. El miedo a la pérdida se vuelve sofocante y de repente las palabras comienzan a formarse en tu mente casi involuntariamente. Señor, si tú tan solo me libras de esta deuda, si sanas mi matrimonio, si me das este empleo, prometo que seré fiel, daré todo lo que tengo. Intentamos apalancar nuestra obediencia futura para garantizar una bendición presente, creyendo erróneamente que nuestro sacrificio personal es la moneda fuerte que obliga a la mano de Dios a moverse a nuestro favor. ¿Por qué hacemos esto repetidamente? Porque en el fondo
Así como aquel juez rechazado e inseguro, luchamos para creer que Dios es inherentemente bueno y está dispuesto a ayudarnos sin exigir un pago previo. Tratamos al Creador del universo como una máquina expendedora cósmica o un oficial distante que necesita ser sobornado con promesas de buen comportamiento. Esta mentalidad transaccional revela una fisura profunda y peligrosa en nuestra teología. Confiamos más en nuestra capacidad de hacer votos extremos que en la voluntad de Él de bendecir gratuitamente. Llevas la carga pesada de estos sí y entonces, acumulando deudas espirituales y una culpa corrosiva porque sientes que nunca logras cumplir los tratos imposibles que hiciste en el calor del pánico. Es una manera exhaustiva y esclava de vivir la fe, siempre mirando por encima del hombro, temiendo que Dios venga a cobrar la factura de tu voto no cumplido. Pero aquí está la verdad liberadora que Jefté perdió en su angustia y que tú necesitas abrazar hoy. La victoria ya estaba garantizada antes incluso de que abrieras la boca. La cruz de Cristo es la prueba definitiva y final de que el negocio ya fue cerrado, pagado y sellado, no por tu sangre o por tus promesas vacías, sino por el sacrificio perfecto de Él. No necesitas ofrecer tu Isaac, tu hija, tu carrera o tu felicidad futura para comprar el amor de Dios o garantizar su ayuda. Él no está en busca de socios de negocios o esclavos que pagan por favores. Él está en busca de hijos que confían en el Padre. Deja de negociar con quien ya te dio todo. Rompe ahora esos contratos mentales que escribiste con lágrimas y simplemente recibe. El mayor acto de fe no es un voto grandioso y doloroso. Es la confianza silenciosa de que la gracia de Él basta exactamente como estás. Al cerrar las páginas de esta antigua crónica de jueces, la imagen horripilante de un sacrificio humano se disipa, dando lugar a una tragedia más silenciosa pero igualmente dolorosa, la de una vida dedicada a la soledad a causa de la inseguridad de un padre. Descubrimos que la Biblia no se contradice a sí misma. El Dios que abominaba los rituales de Moloque jamás exigió la sangre de la hija de Jefté, sino que permitió que un voto imprudente tuviera sus consecuencias civiles y sociales irrevocables. Jefté entra en la historia no como un asesino devoto, sino como un recordatorio trágico de que es posible tener el espíritu de Dios y aún así poseer una teología inmadura que intenta comprar el favor divino. La verdadera ofrenda quemada aquí fue la extinción de la esperanza familiar de un hombre que no supo descansar en la promesa de la victoria que ya le pertenecía, prefiriendo la certeza humana de un contrato a la libertad arriesgada de la fe pura. Que esta narrativa sirva como un punto de inflexión en tu caminar espiritual, liberándote de la necesidad exhaustiva de hacer trueques con el cielo para sentirte seguro o aceptado. El cristianismo no es un mostrador de negocios donde intercambiamos sacrificios por milagros. Es una mesa de banquete donde la gracia se sirve gratuitamente a aquellos que creen. Ahora, tengo una invitación muy importante para hacerte a ti que me has acompañado hasta aquí. Quiero saber tu opinión sincera y tocar tu historia. ¿Alguna vez has hecho alguna promesa a Dios en un momento de desesperación de la que luego te arrepentiste o encontraste imposible de cumplir? Si este mensaje tocó tu corazón y entiendes hoy que no necesitas negociar con Dios para ser amado, escribe aquí en los comentarios la frase «La gracia basta». Además, si este estudio abrió tus ojos, verifica si ya estás suscrito al canal para continuar desvelando la Biblia juntos la próxima semana. Cerramos hoy con la certeza de que la presencia de Jefté en la Galería de la Fe de Hebreos 11 es la prueba final de la misericordia escandalosa de Dios.
Él no está allí por causa de su voto tonto, sino a pesar de Él. Está allí porque en medio de sus traumas y errores teológicos se atrevió a confiar en Yahweh para liberar a su pueblo. Esto debe llenar tu corazón de una esperanza inquebrantable, pues significa que Dios puede usarte poderosamente, incluso con tus fallas, tus dudas y tu pasado confuso. No permitas que la culpa por promesas antiguas o la presión por rendir paralicen tu vida espiritual. Sal de este video con la ligereza de quien sabe que el sacrificio definitivo ya fue hecho por Jesucristo. No necesitas ofrecer nada más que un corazón contrito y confiado. Ve en paz, vive en la libertad de la gracia y nunca olvides, el amor de Dios no está a la venta, ya es tuyo.